Hace algún tiempo vimos las criaturas con más aura de la primera incursión a la trilogía de la vida, con Caminando entre dinosaurios. Te recomiendo ver primero ese video, ya que hoy veremos las criaturas con más aura de la segunda incursión de la BBC a la prehistoria, en la trilogía de la vida. Si alguna criatura que tú crees que tiene aura no está en el top, te recomiendo echarle un vistazo a la lista de reproducción Trilogía de la Vida, ya que algunas criaturas ya las vimos en anteriores tops. Y para no ser redundantes, evita repetir alguna criatura en este top y en futuros top. Prepárense muy bien porque esto es las criaturas con más aura de Caminando entre las Bestias. Gastornis. Tengo muy en cuenta que hoy en día esta criatura sufrió un cambio en su comportamiento, siendo una criatura que no era carnívora y que podríamos definir como un pacífico habitante del bosque, pero el Gastornis presentado en el documental era una criatura diferente, siendo carnívoro y muy voraz a la hora de atacar. Creo que lo que más lo hace desagradable es su animatrónico. No me malentiendas, el animatrónico tiene un excelente trabajo detrás. A lo que me refiero es que esta estética es muy amenazante, gracias a los efectos aplicados a la criatura, siendo bajo mi punto de vista mucho más intimidante que los fururácidos que veríamos en el capítulo 5. En mi opinión, el Gastornis resulta mucho más intimidante que esos pájaros del terror que veríamos en esta serie. Quizás el diseño o cómo mataba a sus presas, pero resulta sumamente brutal. Algo que no puedo obviar es que incluso el Gastornis fue presa de un animal mucho más pequeño. Las hormigas carnívoras hicieron ver al Gastornis como un principiante al devorar a una de las crías del ave. Además, toda la escena es bastante brutal, siendo la naturaleza en el más puro estado. Así que este puesto es compartido entre el depredador y la presa. Andreosarchus. Algo que siempre me llamó la atención es que a pesar de su apariencia, el Andreosarchus está más relacionado con las ovejas que con cualquier otro tipo de canino, ya sean lobos o perros, siendo una oveja con piel de lobo. Su diseño siempre me pareció muy bueno, además de uno de los pocos animales lo suficientemente estúpido o lo suficientemente valiente como para intentar robarle una cría muerta a un temperamental Envoluterium. Para mí tenía mucho valor. El animatrónico era perfecto, dando ese aspecto raro de lobo con colores de jaguar. Además, sus dientes eran capaces de romper los caparazones de una tortuga. Y sí, yo también pensé que la tortuga que se comía era real. Afortunadamente era solo un animatrónico más. Ambulocetus. En el extraño tiempo en donde las ballenas empezaron a meterse en el agua tenemos al Ambulocetus, una criatura muy extraña, siendo en apariencia un mamífero con poco pelo, carente de orejas, capaz de nadar muy rápido y con mortales dientes que no dejarán escapar a sus presas. Si bien siento que en los colores optaron por lo sencillo, siendo de un color marrón muy poco llamativo, es salvado por el genial animatrónico que hace que olvides el pésimo color y aprecies la genialidad de esta criatura, siendo experto en tender emboscadas. Cualquier desapercibido que se acerque al agua será atrapado por las mandíbulas del Ambulocetus. Al final del primer capítulo, ni siquiera tan magnífica criatura fue capaz de vencer a la naturaleza, siendo una enorme burbuja venenosa quien acabó con el Ambulocetus. Pero el sacrificio de este animal dará resultados y será recompensado con una vida en el mar abierto. Mamut. Por mucho el animal de la megafauna más popular de todos, el mamut no podría faltar en este top, siendo de los principales animales que se promocionan en la serie. Pudimos ver muchos mamuts, y pudimos ver diferencias específicas en su comportamiento y en general en su misma sociedad, ya que los mamuts como animales sociales también sufrían problemas al ser una comunidad que viaja en manada, en el caso de las hembras, mientras que los machos viajan en solitario y constantemente, al ser una criatura más titánica, ahuyentan a los pequeños depredadores de la nieve. Para mí, el mamut es lo que el Tyrannosaurus Rex es para los dinosaurios, o sea la criatura más popular, la más interesante y la más imponente, a la par de genial, de toda la megafauna. Aunque claro, al igual que el Tyrannosaurus Rex, existen aún más criaturas que también llegan a tener mucha genialidad. Smilodon.
En el documental tuvimos una gran historia con los esmilodones, o tigres dientes de sable, en donde conocimos a Mediodiente, un macho esmilodón que haría todo lo que pudiese para poder recuperar lo que alguna vez fue suyo, su manada. En la travesía de Mediodiente pudimos conocer de mejor manera cómo es el comportamiento de los esmilodontes, siendo muy sociables, a la vez de muy geniales. Lo que me encantaba era precisamente la introducción de Mediodiente, en donde primero se nos presentan a las aves del terror, para luego ser completamente superadas por los felinos de dientes afilados, haciendo una alusión a lo que se daba en aquel tiempo en Sudamérica. Sin equivocarme, junto con el mamut, el esmilodón vendría siendo la contraparte de los pequeños dromeosáuridos como el velociraptor, siendo una criatura de un tamaño moderado, pero que resulta muy genial e incluso más peligrosa que las criaturas más grandes. Además, la fama de los esmilodones es bastante amplia. Megatherium. Si el esmilodón era el cazador más cruel de las planicies, ¿qué se puede decir del Megatherium, siendo el asesino de cazadores? Siempre me llamó la atención que el gigantesco Megatherium fuese un familiar de los perezosos tan pacíficos que conocemos hoy en día, pero con un tamaño exagerado, garras gigantes y con una malla de huesos protectora, lo que lo hace casi indestructible. Siempre se me hizo bastante interesante esa característica, siendo a mi parecer la característica que lo haría el rey de las planicies, pero a pesar de sus características es un herbívoro, pero a veces, y como dicen, el peor ataque de un animal es siempre de un animal herbívoro, siendo el mejor ejemplo cuando uno de los hermanos rivales de Mediodiente quiso enfrentarse a un Megatherium enojado. No hace falta decir quién fue el ganador. Neandertal. Los humanos convivimos con otra especie similar bastante más resistente y con la particularidad de ser cazadores, que pudimos ver en acción dentro de la docuserie. Al principio, un Neandertal es embestido por un Elasmotherium, algo que sería mortal para un humano, pero para el Neandertal era solo un moretón. Además, más adelante pudimos ver un gran grupo de estos Neandertales lograr acabar con más de un mamut. Entre esos mamuts se encontraba la matriarca de la manada. Aparte de esto, en el spin-off de Caminando con Cavernícolas pudimos ver cómo los Neandertales ya tenían muy acostumbrado a hacerse heridas bastante graves para los humanos Homo sapiens, mientras que para ellos era una situación menor. Además, también tenían muy acostumbrado el hecho de cazar mamuts, siendo en mi opinión de las criaturas que más aura dan a la hora de cazar, y siendo uno de los seres que mejor saben matar a un mamut. De no haber sucedido cambios en el clima y de no haber tenido una adaptación tan grande, los neandertales habrían sabido sobresalir y vencer a la edad de hielo. Indriocoterio. En un mundo de gigantes donde los mamíferos lograron llegar a un tamaño que rivalizaba con los dinosaurios, en ese mundo conocemos a los indriocoterios, gigantescos mamíferos que a pesar de su apariencia están más estrechamente relacionados con los rinocerontes que con los mamíferos titánicos de nuestros días. No podré olvidar cómo estos gigantes herbívoros pasaban por las llanuras de la Mongolia prehistórica. Si recuerdas los tops anteriores de la trilogía de la vida, mencioné al entelodonte o cerdo del infierno, un intimidante animal que para muchos sería un verdugo implacable, pero para un macho indriocoterio es solo un estorbo en su camino de comida, aunque hay que mencionar que la vida de los indriocoterios es muy difícil, siendo desde pequeños puestos a prueba para poder ser los más fuertes de su tiempo. Además, en lo personal, preferiría encontrarme con un entelodonte o ginodonte que con un indriocoterio enojado, siendo muy territoriales y bastante fuertes a la hora de atacar, siendo animales implacables, y para mí, la criatura que más aura tenía de toda la megafauna, y en general, de Caminando entre las bestias. Antes de terminar, vamos con las dudas, recomendaciones y saludos. Godzilla 7776 nos pregunta si le haremos video a Adventure Force. La verdad no lo creo, ya que simplemente es una línea de sobras o de piezas rezagadas de Lanard y de Charney, que Walmart junta para intentar venderlas. Eliseo Funes 5414 nos pregunta si podríamos hablar del conflicto de la Guerra de los Huesos. No es mala la idea, podría hacerlo, aunque honestamente no hay mucho que contar, ya que no hayan contado otros creadores de contenido. Si tú tienes tu duda, recomendación o quieres un saludo, no dudes en dejarlo en los comentarios. Al igual que tu top personal de criaturas con más aura de Caminando entre las bestias, te estaré leyendo. Sin más, me despido. Yo soy Genaro, esto es Gen Films, te quedas con los que matas, y los veré pronto en la próxima pesadilla.